tema de deuda fue una locura porque empezó muy joven. Yo empecé con ese tema desde los 23 años y todo obedece como a un rayón, y es la ansiedad por conseguir algo en el momento incorrecto. Y tiene que ver con la influencia del narcotráfico y la narcocultura. Yo me crié en un barrio en Envigado donde experimenté mucho como esa falsa riqueza que da el narcotráfico alrededor mío. Nunca me involucré con ese tipo de negocios. Entonces ahí empezó a usar el dinero de una forma incorrecta. Eso se fue volviendo una bola de nieve y en el 2006 estalló. La gente cree que lo duro es perder, pero yo quiero ver a una persona manejando las emociones cuando gana. Entonces la gente cree que estar endeudado es el fin del mundo y se siente como ya no voy a tener vida. Inmediatamente que empieza todo el tema de deudas, empieza uno a quedarse muy solo. Debe sufrir calladito y toreando y mirando cómo logra sortearlo. Alejo, vos te tenés que desconectar emocionalmente del problema. La banca es un negocio frío. Para la banca todos somos un número en una base de datos. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Inversiones Inmobiliarias Inteligentes. Hoy con un invitado muy especial, Alejo Ortiz, quien pasó de tener 800 millones de pesos en deuda a ser un inversionista diversificado que invierte en bienes raíces, en bolsa y otros vehículos de inversión. Así que no se pierdan la oportunidad de conocer de la experiencia de Alejandro y cómo él acompaña a sus estudiantes en ese proceso de salir de deudas y volver a estar habilitados nuevamente en el sistema crediticio y en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Así que no se pierdan este podcast, va a estar muy interesante. Entonces, gracias Alejo por venir el día de hoy y compartirnos tu experiencia. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti, Alejo. Juan, muchas gracias, hermano, y a tu audiencia, pues gracias por este espacio para compartirles. Y ese tema de deudas fue una locura porque empezó muy joven. Yo empecé con ese tema desde los 23 años y todo obedece como a un rayón, y es la ansiedad por conseguir algo en el momento incorrecto. Y eso tiene un trasfondo que nos podemos quedar aquí días hablando de eso. Lo quiero dejar indicado y tiene que ver con la influencia del narcotráfico y la narcocultura. Yo me crié en un barrio en Envigado donde experimenté mucho como esa falsa riqueza que da el narcotráfico alrededor mío. Entonces yo veía todo lo que pasaba a mi alrededor y concebí eso como riqueza. Entonces a medida que fui creciendo, nunca me involucré con ese tipo de negocios, pero sí quería el fruto que ellos mostraban. Entonces desde muy joven la moto, había que tener un carro, el que más plata gastar en la rumba, y eso fue creando un guión que cuando ya empecé a trabajar, he trabajado desde los 12 años, pero cuando me vinculé laboralmente, yo empecé trabajando en el aeropuerto, en el Olaya Herrera, y empecé a ganar súper bien. Ahorita que está toda la polémica con la reforma laboral, yo veo eso y yo digo, pues que yo desde el 2020 hago nocturnas festivas, o sea, eso viene hace mucho rato. Entonces ahí empezó a usar el dinero de una forma incorrecta, con una emoción incorrecta. Eso se fue volviendo una bola de nieve y en el 2006 estalló. Y cuando estalla fue porque me comprometí en un proyecto que estaba, por eso digo el momento incorrecto. O sea, yo me metí en una finca cafetera a los 26 años con mi papá, mi ex esposa, 40,000 palos de café, pues Juan Valdés. Pero en el proceso me di cuenta que no era así, se me explotó esa bomba en las manos y esa deuda arrancó como en 380 millones de pesos y llegó a estar casi en 800 millones de pesos, con intereses, con todo. Ahí tuve líos con el tema de Finagro, Agroingreso Seguro. Eso fue una locura. Entonces esa fue una escuela muy grande que me llevó pues a ese nivel de endeudamiento, pero fue la solución de todas esas deudas la que convirtió a Alejo Ortiz, la pasó de una persona normal a una empresa. Y ya hoy en día lo que hago es acompañar a muchas personas en procesos de saneamiento financiero, que la gente pueda, porque lo que dice ahorita es cierto, a veces la gente cree que estar endeudado es el fin del mundo y se siente como ya no voy a tener vida, pero eso pasa, todo es temporal, a veces hasta lo bueno es temporal. Entonces ese es más o menos como el ejercicio, Juan. Listo. Entonces, en línea con todo este tema, lograste, ¿cuál fue el paso? O sea, ¿te sentiste con todo este tema de deudas buscando solución en medio del desespero? ¿Empezaste a capacitarte, formarte, a hablar seguramente con gente experta del tema que te dirán, bueno, ¿cómo salgo de esto? Entonces, si nos puedes contar un poquitico más en detalle cómo fue esa salida de ese culebrón. Eso en año 2010, listo, año 2010. Ese año fue mortal porque yo me dedicaba a empresas a cielo abierto. El café es una empresa a cielo abierto.
Y ese fue el año donde hubo un invierno muy horrible en Colombia. Yo recuerdo que se rompió el canal del dique, recuerdo que en Bogotá se mostraron las noticias en Soacha, el agua en los apartamentos hasta los tomacorrientes de la luz, o sea, fue un año muy difícil. Entonces yo ahí tuve pues, la crisis mía en la finca, empieza todo ese tema de deudas. Inmediatamente que empieza todo el tema de deudas, empieza uno a quedarse muy solo. Porque claro, qué pereza, o sea, es muy bueno con el que gasta, pero con el que pide plata prestada, el que está todo embalado, es muy aburridor. Entonces empieza un tema para atrás, para atrás, para atrás, y uno a solucionar deuda con más deuda, los bancos llamando, todo el mundo. Entonces empieza una angustia. Y esa angustia, en esa época no había tanta información como hoy. Estamos hablando de la época del BlackBerry. Claro. O sea, no había Instagram, no había TikTok, no había tal, Facebook apenas estaba dando sus pinitos, pues no era gran cosa. Hoy en día uno encuentra mucha información gratuita en redes sociales, en esa época nada. Y entrenadores financieros no habían, o sea, vos no había nada. Pero sí había una persona que era muy especial para mí, lo voy a mencionar porque es una persona conocida, se llama Iván Mazo Mejía. Iván, que yo ya lo conocía desde hace mucho tiempo, un día me recibe en la casa de él, yo me siento así a conversar con él en la sala de la casa de él. Él me escuchó por ahí 2 horas y yo era así, echándole todo mi veneno, todo mi dolor, todo, y él apenas me miraba. Y al final él me dice una frase que para mí fue el comienzo de la solución. Él me dice, Alejo, vos te tenés que desconectar emocionalmente del problema, porque uno no es lo que le pasa. Entonces él me dijo eso en el momento, yo vine a entender eso como a los 6 meses, porque es una frase muy profunda, pero vos en medio de la crisis como que no la alcanzas a agarrar. Claro. Pero fue en ese proceso donde ya cuando me volvían a llamar los bancos, las casas de cobro, los abogados, yo tenía 2 propiedades, tenía un embargo encima, ya mi matrimonio iba re mal, eso es un tema que da para otro podcast. Pero un día recibí una llamada de uno de esos abogados y como que la frase de Iván me hizo sentido, como que cuando yo veía que la llamada eran esos números desconocidos y yo iba a contestar, yo sentía que de corazón se me quería salir, y en esa ocasión le contesté y le hablé como con tranquilidad y entendí el tema de la desconexión emocional. Y eso arrancó con el tema de deudas, pero hoy inclusive con las inversiones también lo hago así, o sea, separo completamente mis emociones de los negocios. Porque la gente cree que lo teso, por ejemplo, brincando un poquito el tema de inversiones, Juan, y es que la gente cree que lo duro es perder. Pero yo quiero ver a una persona manejando las emociones cuando gana. Es mucho más difícil controlar un exceso de liquidez. O sea, un exceso de liquidez te puede llevar lo más visceral del mundo y hacer cosas loquísimas. En cambio, la deuda tiene piso. Claro. Entonces, ahí ese consejo creo que fue como la ignición de todo. O sea, ahí arrancó un proceso de cambio, que en esos 10 años que me demoré pagando esas deudas, no solamente fue la parte financiera, sino conocer mucho yo cómo había desarrollado esa mentalidad con el dinero. Y eso tiene ejemplos súper prácticos. O sea, cuando yo te cuente cosas de mis gustos, pues vas a decir, parce, es súper evidente que tenía la mente en los 80s y en los 90s. Pero eso, para uno hacerlo, hay que hacer una catarsis, hay que hacer un ejercicio medio Freud, como a ver, ¿qué pasó en esa infancia que hoy todavía tenés semejantes rayones? ¿Qué rayones tenés? Sí. Entonces, ahí ese fue como parte del proceso, como arrancó. Bueno, y en ese proceso, además pues, de esta conversación que tuviste con Iván Mazo, ¿buscaste ayuda de personas que ya de pronto hubieran recorrido ese camino que tú ibas a recorrer, o de alguna forma lo fuiste descubriendo vos solo y empezaste a sortear esa situación tan compleja? Es que en esa época, Juan, no había nada. Digamos que el fenómeno del endeudamiento en Colombia tiene la historia de las tarjetas de crédito tiene 60 años. Tarjetas de crédito. Y en Colombia todo nos llega tarde. Si vos miras el fenómeno de tarjetas de crédito en Colombia tendrá unos 25, 30 años. Entonces digamos que la educación financiera en Colombia era muy limitada. Es que yo recuerdo que a nosotros el que nos educaba financieramente era Conavi. Yo hago ese chiste a cada rato y la gente que era Conavi, la gente ni sabe que era Conavi, pero Conavi tenía un programa para los niños. Así es. Entonces, ¿quién te educa? O sea, te educa el mismo que años más tarde te va a meter en el programa de endeudamiento de crédito. Entonces no existía. Ese proceso, Juan, siendo muy honesto, yo lo viví solo. ¿Y qué viví solo? Entender cómo funciona la banca. La banca es un negocio frío.
Para la banca todos somos un número en una base de datos y la banca tiene un algoritmo donde toda la información de nuestro entorno la computa y saca un número. Y ese número, cuando usted va y se presenta allá, te dice a qué puedes acceder en términos de crédito. Y el crédito tiene dos hijos, la deuda y el apalancamiento. 93% de la población lo utiliza para deuda. Claro. En cambio, un pequeño grupo de la población entiende que el crédito, que es el resultado de todo su comportamiento financiero, lo puede llevar al apalancamiento. Entonces, cuando yo entendí cómo funcionaba la banca, entendí que a ellos lo que más les conviene es negociar. Porque ellos dicen, a ver, voy a poner un caso real. En esa época, banco X. Ese banco X me prestó tanto dinero. Ese dinero yo lo utilicé realmente en insumos, en jornales, en lo que fue la finca. Cuando viene la quiebra, yo no tengo que pagar nada. Entonces el banco empieza a llamar a tratar de cobrar, no logra, pero no es porque yo no quiera. Es porque no hay de dónde. Y con el tiempo, ya cuando empiezo los procesos de negociación y empiezo a entender, ellos dicen, yo prefiero recuperar un 20 o un 30% del total de la deuda en capital, volver a incorporarlos al sistema que yo ya manejo y en cuestión de un año y medio, volver a tener lo que le presté a Alejo 4 años atrás, a quedarme simplemente esperando a que él algún día se ponga al día con el crédito. Y cuando yo entendí eso, yo dije, listo. Y empecé a negociar todas las deudas. Eran 32. Ok. Bueno, madre. Y todas bancarizadas. Yo no tenía deudas compartidas. Bueno, tenía una, pero era un hipotecario con la persona que me vendió parte de la finca. El resto todo eran tarjetas, libre inversión, una locura. Entonces yo empiezo a hacer todo ese proceso con todas. Unas las negocié rápido, unas pagué, unas me dieron tiempos y al final, 8 años, termino de pagar la totalidad de las deudas. Entonces yo creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast va a decir, qué maestría. Pues eso da el tiempo para hacer una carrera con especialización en deudas. Entonces ya después de eso, claro, empieza a llegar gente. Alejo, me pasó esto, Alejo, me pasó lo otro, tengo esta situación, mi mamá está así. Y es un tema que es muy común, pero no es público. Así es, sí, uno no está contando alegre, es que tengo tantas deudas y me van a embargar. No. Que eso uno lo debe sufrir calladito. Exacto. Y toreando y mirando cómo logra sortearlo. Entonces la gente sí lo habla, pero vení, Alejo, miran para el suelo, te tengo que contar una cosa y yo estoy, huevo, pues estamos hablando el mismo idioma. Entonces ahí empiezo, ni siquiera era una asesoría, era una conversación. Hey Juan, ve, lo que yo hice fue esto y esto, llama al banco, ofrecerles esto, proponerles que te permitan esto, permitirles que te devuelvan. O sea, yo empecé a hacer lo que yo hice conmigo, con amigos, con familiares, poco realmente porque mi familia han sido muy ordenados con las finanzas, pero más que todo con amigos. Y ya con el tiempo eso empezó a crecer tanto que es un tema de costo de oportunidad. A mí hay gente que me dice, para usted, ¿por qué cobra por las asesorías? Le digo, porque es que donde yo no cobre por una asesoría, me toca arrancar a las 5 de la mañana, termino a las 11 de la mañana y me muero de hambre. Porque si yo ahorita que prendo el celular te muestro el Instagram, eso es seguido, todo el tiempo. Tengo esta situación, yo me fui del país hace tanto tiempo, quedé debiendo esta plata, me están llamando. Eso es, o sea, el tema de endeudamiento en Colombia, tanto el público como el privado, es para ponerle mucha atención. Entonces eso se convirtió ya después en una empresa y eso es lo que yo hago actualmente. Acompaño a las personas en un tema de saneamiento financiero. ¿Sabes algo que a mí me parece algo muy similar desde el lado de las inversiones? Que yo fui empleado durante 5, 6, 7 años después de haberme graduado y lo que empezó a pasar fue que empecé a invertir. Entonces hice mis primeras 2 inversiones, me fue muy bien, después las otras 2, después cuando ya llegué a tener como unas 7, 8 inversiones, mi círculo más cercano, familiares, amigos, ve Juan, siento que te está yendo bien, siento que la cosa va súper bien, dame consejos, dame recomendaciones, decime dónde invertir, cómo debo organizarme para empezar a invertir. Y se volvió una relación con el círculo más cercano a que ya el amigo del amigo le contaba que sabía de alguien que sabía sobre inversiones. Entonces, pues yo a mis amigos y a mis familias pues no les voy a cobrar. Pero cuando ya empiezan varias personas a llamarme, ve Juan esto, pues es mi tiempo y yo lo tengo que valorar. Y la verdad es que en su momento yo tenía demasiado tiempo libre porque las inversiones trabajan para mí. Entonces yo era el que le hacía los mandados a mi mamá, yo era el que estaba pendiente, mi esposa trabajaba en un pueblo, entonces yo era el encargado de todo el tema de la casa, de pagar las cosas, yo tenía demasiado tiempo, pero cuando empezó a llegar estas personas que querían asesoría, querían conocimiento,
yo sí pues puedo sacrificar parte de mi tiempo para dártelo, pero obviamente de alguna forma también me tiene que compensar a mí y hacer sentido, porque si no, ese tiempo libre pues ya lo va a dejar de tener y pues no va a hacer sentido. Y también hay otro tema, y es que yo no sé qué opinas tú sobre eso, y es que cuando la gente no percibe que uno está cobrándole por un servicio, no lo toman en serio, no lo tienen en cuenta, y las cosas regaladas pues la gente no las valora y finalmente no lo van a llegar a poner en práctica, que es lo que finalmente él quiere y lo que uno como mentor, asesor o como le quieran llamar, pues uno también desea, que la persona salga de ese estado. Sobre todo, que yo sé que a vos también te tiene que pasar, hay casos puntuales y casos de casos. Yo entiendo que el tema mío, a diferencia del tuyo, es un tema de marginalidad, o sea, es un tema donde hay personas que evidentemente puede que ni siquiera tengan con qué pagar una cita de asesoría, o sea, eso para mí es claro. Entonces yo empecé a entender eso desde 2 puntos. Yo tengo un equipo de 4 personas que trabajan conmigo exclusivamente el tema de deudas, y entonces yo le digo a ella, cada mes vamos a dar 5 asesorías gratis, pero perfila muy bien. Entonces cuando yo le digo, por ejemplo, a la persona, Pedro, no, Alejo, es que no tengo, yo no ofrezco. Nosotros tenemos un programa de 5 asesorías. Yo te voy a colocar en la lista de las 5, pero esa cita es en agosto. O sea, porque digamos que no es que es ya. Entonces, bueno, paro el mundo. No, eso sería en agosto tal. Y a los días me estoy Alejo, me conseguí la plata para la asesoría. Entonces, es un fenómeno donde yo digo, ¿es el tema de la plata o es el tema de quiero que las cosas me las pongan como en bandeja de plata? Y el otro tema que me ha parecido muy teso, ni siquiera sé cómo abordarlo, y es que los hijos, adolescentes y preadolescentes, hoy están sufriendo la deuda de los padres. Este es un tema que todavía no ha salido como a la superficie, pero vamos a tener una generación de papás muy embalados en dependencia de los hijos. Y los hijos con una estructura financiera muy diferente. Te voy a poner el caso. Hoy hay pelados, youtubers, que se están ganando 70 millones de pesos mensuales. Y cuando vos hablas con ellos, no tienen estructura financiera, es puro efecto liquidez. O sea, hago, me meto 8 horas en un streaming y me pagan y me entran 15,000, 20,000 dólares. Y cuando vos les preguntabas, porque he tenido la oportunidad de hablar con ellos, por qué lo hacen, es porque para ellos el dinero es un problema. Y es un problema que necesitan resolver rápido para poder continuar con la vida. ¿Y de dónde aprendieron eso? De los papás. Porque han visto al papá embalado con la hipoteca 30 años, con deudas, toda esa situación. Entonces me he encontrado muchos pelados jóvenes pidiendo asesorías para los papás o para los familiares. Interesantísimo. Y ahí me parece súper bonito, entonces accedo como a hablar. Tengo un caso reciente, un chico tenía por ahí 14 o 15 años, y cuando él me expresó en un audio lo que estaba sintiendo, o sea, el pelado absorbió el dolor de la mamá. Entonces, cuando hablo con la mamá, claro, una señora, un hogar monoparental, ella solita, con 2 hijos, cargando todo el peso del hogar y, claro, embaladísima. Entonces, es bonito. O sea, hay escenarios donde yo digo, parce, saco el tiempo que sea para atender a esa persona. Qué chévere. Así me pasa mucho a mí, porque cuando de alguna forma algunas personas lo reconocen a uno, entonces van a un centro comercial, o me pasó en estos días que cogí un taxi y, que vos sos Juan Londoño, que hablas de inversiones, y yo, sí, claro, vení, contame, vení, y entonces la gente a sacarle una información, y no, claro, venga pues, entonces toda la carrera nos fuimos hablando, ve que tengo eso, no hay ¿qué harías vos? Y yo ve, mira, yo haría esto, eso, y cuando fui a pagar la carrera, no, dale, gratis, no, yo te pago, no, dale, tranquilo, ve, pues, bacán. Entonces, es chévere uno poder ayudar a más personas, y vos y yo que estamos pues con todos estos temas de medios digitales y todo este tema de redes sociales, realmente es muy bacano cuando también abrimos esos espacios para que las personas que eventualmente no puedan pagar por nuestros servicios, por decirlo así, más especializados, pero nosotros les servimos también ayudándolos llevándolos a un nivel donde en ese nivel de forma gratuita ellos puedan generar la suficiente liquidez para de pronto después pasar a otro nivel donde eventualmente nosotros les podamos ayudar de una mejor manera o de una forma más personalizada, porque también hay una situación de que el tiempo de uno vale, y el tiempo de uno, pues yo premio mucho el tiempo para mi familia. Entonces, por más que yo quiera ayudar, yo hago unos webinars para mi gusto de muy buena calidad, donde despejo muchas dudas, muchas inquietudes, y eso lo hago de forma gratuita. Ya la gente que quiere pagar y está dispuesta a pagar por un nivel de información y de mi tiempo más personalizado, pues a ellos sí son las personas que están dispuestas a pagar, y a esas personas atendemos de manera personalizada. De hecho,
también te cuento que nosotros sacamos un proyecto que desafortunadamente tuvimos que parar y era de ayudar, se llama Inversiones para Todos. Y lo que queríamos con el programa era ayudar a personas que tenían ingresos muy bajitos para que de alguna forma, aprovechando los subsidios del gobierno en temas de vivienda nueva, nosotros les pagábamos la asesoría de alguien experto en vivienda e interés social en todo el tema de subsidios para que les diera las herramientas para ellos seguir el caminito que les permitiera beneficiarse de los subsidios y empezar en el mundo de las inversiones. Lo que desafortunadamente no sucedió fue que justamente por esa época el gobierno cerró el tema de los subsidios y bueno, ahí quedó engavetado el proyecto, alcanzamos a hacer unos avances, pero a la espera pues de que efectivamente se pueda retomar, porque es lo que queremos, que las inversiones efectivamente sean para todos. Pero entonces ya retomando nuevamente con tu caso, Alejo, me gustaría que nos dieras algunos tips claves. O sea, yo sé que hay mucho tema para hablar, pero ¿cuáles fueron esas 3, 4 estrategias que seguiste y que te han funcionado para negociar con los bancos? Bueno, la primera fue hacer conciencia. Conciencia es darse cuenta de, o sea, yo quería saber qué era lo que estaba sucediendo, porque cuando empieza un proceso de deudas, también empieza un proceso de negación. Y esa negación lo lleva a uno a estar abriendo huecos, pidiendo, o sea, como evadiendo la verdadera situación. Entonces, un problema de deudas solo se soluciona con exceso de liquidez. O sea, si yo tengo la misma liquidez mensual que me permite cubrir el presupuesto y tengo deudas, esa deuda nunca se va a pagar. Yo tengo que tener un excedente en liquidez para llevar dinero a la deuda. Entonces eso no tiene ni fórmula, ni estrategia, ni secretos. Es gane más. ¿Cómo? No, ese ya no es problema mío. Pues el SENA o qué no. O sea, ya cada persona tiene que identificar en qué es bueno y cómo gana más dinero. Eso por un lado. El segundo tema es que parte de enfrentar el problema es contestar. Entonces, claro, por ejemplo, yo a veces veo llamadas en el teléfono y digo, ay, qué pereza esta llamada, pero nada, conteste, aló, ¿y qué pasa? Y cuénteme y resolvamos y eso, pero siempre resolver, ponerle la cara al problema, que es un banco. Entonces, con los bancos pasa algo, los empleados en los bancos o en las casas de cobranza, ellos tienen un timing. O sea, ellos no pueden hablar por teléfono con un cliente 2 horas, ellos tienen un timing y entonces una de las estrategias que yo hacía era comerme rápido ese timing como para que el proceso estuviera activo. Sí. Entonces yo veía que ya en un momento la persona arrancaba con el tiempo. Bueno, entonces quedamos así, yo no veía, entonces yo le volvía a poner conversa, entonces agotaba el timing para que fuera avanzando y me diera tiempo de yo hacer una buena propuesta. ¿Listo? Okay. Entonces jugaba con ese tema. Y lo tercero, que es ya un tema un poquito más, no sé si la palabra sea espiritual o un tema más esotérico, porque yo no soy muy de eso, yo soy más terrenal, pero sí creo mucho que tiene que ver con la mentalidad de futuro. Y es, yo realmente creo que yo puedo superar esta situación, porque una vez habla con gente, hermano, y está desahuciada. O sea, hay gente que no le ve futuro y no le ve solución a nada. Y eso llega a un momento donde se vuelve clínico. Claro. Hay personas que en ese estado ya pasan un tema clínico y tienen que ser medicadas. Entonces yo siempre que hablo con las personas en deudas, trato de que se me salgan del plan de víctima. O sea, que sí, que tan barro, puede haber pasado algo pelle, bien, pero fuera del papel de víctima y vamos a ponernos que es muy fácil decirlo y vos a veces levantás y decís, listo, vamos a comernos el mundo y te entra la llamada de la casa de cobro y empieza la montaña rusa emocional a dar vueltas. Entonces, cero papel de víctima en la situación. Finalmente el que me metí en el problema fui yo. Claro. ¿Cuál es tu recomendación? Yo tengo mi opinión, pero quiero escuchar la tuya, sobre las personas que pronto, aún todavía teniendo deudas, desean empezar a invertir. Yo sé que hay que diferenciar es qué tipo de deudas tienes. Si son deudas a una buena tasa de interés, deudas que están más orientadas a lo que decías al principio, al apalancamiento, o son solamente deudas de, no sé, tarjetas de crédito del último viaje que hiciste, que eso a la larga no te va a traer algún beneficio. Entonces hay personas que tienen cierta cantidad de deuda, no llamemos al apalancamiento, sino deuda. ¿Cuál es tu recomendación para las personas que dicen, no, pues que yo quiero invertir ya? ¿Cuál es su posición frente a eso? Bueno, ese tema es que cada tema es un podcast nuevo. Ese tema es buenísimo porque lo primero es entender que hay varios tipos de interés cuando hay deuda, no apalancamiento, sino deuda. Y es el interés financiero, que es una tasa, y es el interés emocional, y es cuánto me cuesta conseguir ese dinero para esa tasa. Entonces, claro, una persona que se gane
poco más de un mínimo, 2 millones de pesos mensuales, le va a quedar muy difícil compensar el costo del aumento de la gasolina que una persona que se gane 20 millones. Entonces, a veces esos pequeños márgenes pueden parecer inofensivos para alguien que se gana 20 millones al mes, pero una persona que tiene su motico y que trabaja en su moto todo el día, esos pequeños aumentos inflacionarios en el sector primario los sacuden muy duro. Claro. Entonces, ¿cuánto me cuesta esa deuda? Entonces, si tengo deuda y me está afectando mucho, por más bueno que sea el interés en la inversión, yo me tengo que concentrar en acabar con la deuda. Sacar la deuda primero. Sí, porque la inversión va a depender, y yo creo que más a darle razón, Juan, la inversión depende mucho de la claridad mental. Y uno con la mente tostada hace malos negocios, hace malas inversiones. Entonces, eso por un lado. Y el otro tema, que es lo que me dedico actualmente, es a la microinversión o inversión fraccionada. Porque para mí la inversión más que el dinero es un hábito. Entonces, si yo voy a esperar a tener 500 millones para comprar un apartamento hoy en día en Medellín, puede que te demores mucho tiempo, pero ¿qué tal si empiezas a hacer una escala de valor? La gente dice, ¿cómo empiezo en el sector inmobiliario en una escala de valor? Pues no necesariamente comprando una propiedad, puedes empezar comprando REITs, fondos inmobiliarios, y de alguna manera te vas a exponer al sector inmobiliario, pero lo importante ni siquiera es lo que vas a obtener, es que te metiste a la piscina, estás en la de niños, pues con flotadores, pero ya estás metido. Entonces empiezas a escuchar y el PEI y este fondo y ETFs de sector inmobiliario y que está, entonces como que te metiste a la piscina hasta que llega el momento, donde ya puedes decir, venga, me voy a quitar los flotadores. Y llega otro momento donde dice, me voy a pasar por aquí pegado de la orilla para la piscina de adultos. Y va a llegar el momento en que te tiras del trampolín del estadio y das 3 vueltas y caes perfecto. Entonces creo que la inversión, así la persona esté endeudada, puede empezar con la creación de hábitos. Así es. Y la creación de hábitos para mí empieza desde lo educativo. Una persona que diga, vení, mi liquidez va directa a deuda, pero va a sacar así sea un 5%, un 2% para comprarme un libro. Pues para suscribirme a un canal premium en YouTube donde me den información. Y creo que es un buen comienzo. Sí, eso está muy, muy alineado con lo que yo pienso, y es que nos llegan muchos casos de personas con deudas de tarjeta de crédito al 18, 20% o más. Y no, Juan, yo quiero invertir, yo no vení. ¿Y cómo están tus ingresos? No, y son ingresos limitados, yo no vení. Organicemos primero esa parte de la deuda, porque invertir en bienes raíces es rentable, pero no necesariamente vas a poder superar ese 18, 20% o 25% que estás pagando por el otro lado por tu deuda. A no ser que estés garantizado, que nadie te lo puede dar, de que esa inversión inmobiliaria que vas a hacer te dar el 40, el 50. Ahí te diría yo, listo, si está garantizado, hágalo, pero también es una gran alarma, no te pueden garantizar un 40, 50%. Entonces, lo primero en ese caso sí es como organizar ese tema de la deuda, porque a la larga lo verías como una inversión que puede sonar como paradójico, y es liquear esa deuda, se te vuelve tu mejor inversión en el momento, porque estás matando una culebra del 18 al 20%. Que te habilita flujo de caja. Exactamente. Cada vez que yo voy cerrando una deuda, el flujo de caja va disminuyendo. O sea, esa inundación se va bajando. Entonces es muy positivo. Exactamente. Entonces, esa parte me parece que es muy interesante, y es porque muchas veces también llego a inversionistas que, por ejemplo, el tema de los proyectos inmobiliarios, que no tengo que pagar las cuotas iniciales, las cuotas mes a mes, y al final pagar la cuota final con deuda, normalmente pues con inversión o con apalancamiento, mejor dicho. Ese es el modelo que a mí me hace sentido. Pero hay personas que creen tanto y están tan obsesionados con este tema de las inversiones que no, Juan, y entonces yo me voy a endeudar para pagar las cuotas iniciales del mes a mes. Yo, no hagas eso, porque ahí sí no tiene sentido. Desde un principio estás comprometiendo una cantidad de recursos a unas tasas de interés que normalmente van a ser altas, porque van a ser deuda de libre inversión y te va a comer vivo. Entonces no vas a lograr finalmente el efecto. Por más buena que sea la inversión, si estás comprometiéndote desde un principio para el pago de las cuotas iniciales con deuda, ahí no funciona. Funciona hacia el final. Hacia el final sí hace sentido apalancarte con bancos, pero las cuotas iniciales que vas pagando mes a mes deberían salir de tu flujo de caja del mes a mes. Sobre todo que ese tema, que eso no lo enseñan, el tema de
de los márgenes, o sea, la marginalidad en la deuda es un tema que no es estándar, porque si yo te dijera a vos, bueno, yo tengo un amigo que negocia y presta plata, y él pide plata prestada al 10% para negociar, entonces vos me dirías, qué negocio tan malo, pero cuando yo te digo que el man lo que hace es que durante 2 meses paga ese 10%, pero él es importador de mercancía en China, y cuando hace la legalización le queda un 120% de rentabilidad, pues me vas a decir, está haciendo un negocio del 100%. Claro. Entonces, la marginalidad tiene mucho que ver con el modelo de negocios. Hay modelos de negocios que aguantan una tasa de interés fuerte, Claro, para absorber capital, pero hay otros que, por ejemplo, un proyecto sobre planos, prestar para la inicial, cuando no te están con una tasa de interés en la inicial, pues te colgaste vos mismo la soga y podaste el árbol para colgate. No tiene sentido. Entonces, sí, la deuda tiene ese componente. Yo no recomiendo deuda en función de la inversión. exactamente. Porque para eso está el apalancamiento. Exacto. Y lo que es muy interesante que es el concepto es de costo-oportunidad. O sea, si ese amigo tuyo es capaz de hacer rentar en un año, tener rentabilidades del 100, 120% y se está endeudando al 20 o al 30%, es un muy buen negocio. Obviamente depende de la maestría y la capacidad y el dominio que tenga esa persona del negocio y la probabilidad de éxito de que efectivamente se logre materializar de acuerdo a sus proyecciones. Entonces hay que evaluar muchos temas antes de efectivamente poder tomar una deuda o un apalancamiento tan costoso. ¿Qué es la diferencia entre una inversión y un negocio? Es lo que tienes un negocio, Exactamente. no una inversión. Así que la inversión no te soporta una deuda más del 1%, pues para que te den los márgenes. Pero cuando es el negocio, él tiene que abrir la reja, cerrar la reja, irse para China, embarcar. O sea, él está metido en toda la línea del negocio. Entonces eso es tiempo. Lo que busca el inversionista precisamente es eso. ¿Cómo libero el tiempo en función del margen? Ok. Y bueno, y ya de cara, Alejo, a lo que es tu especialidad, a lo que te enfocas bastante, quise también invitarte porque hay muchas personas que posiblemente estuvieron en un escenario como el que vos estuviste y tus clientes están, y es que dicen, no, ya definitivamente yo con mi vida no voy a poder hacer mayores inversiones, no voy a poder progresar porque me cerraron las puertas, porque estoy reportado. ¿Qué tan fácil es revertir esa condición, revertir esa situación y tener como un nuevo comienzo en temas de vida crediticia de acuerdo a tu experiencia? Claro. Entonces, digamos que esa calificación interna de la banca y esa relación con la banca tiene que ver con un factor, y es lo que yo realmente le represento al banco en términos de balance y de flujo de caja. Entonces te puede parecer que le está ganando mucha plata, pero cuando el banco te analiza bien, oye, usted está ganando mucha plata, pero tenés el 60% del flujo de caja comprometido en deuda. Claro. Entonces decís, no es tan rentable. Entonces, revertir esa situación de pasar de que la liquidez nuestra se vaya a deuda y poder empezar a llevarla a modelos de apalancamiento, radica en una frase que decía un expresidente que a mí me gusta mucho y la uso mucho, y es aprender a aplazar el gustico, que es lo que llaman gratificación diferida. Entonces, yo creo que el paso más duro de la deuda a la inversión es aprender gratificación diferida. Pero estamos acostumbrados a un bombardeo de tengo plata en qué gasto, salió el iPhone 17, el paseo para tal parte, y entonces uno como el dinero que va llegando en el fondo, como mirando a ver para dónde se va. Porque si vos ves lo que es un proceso de inversión, es esconder el dinero. O sea, vos no lo estás viendo, vos arrancas un proyecto, por ejemplo, sobre planos, y vos empezás a poner dinero en un fideicomiso, o sea, no hay, o sea, vos no estás viendo nada diferente a que si ese día con lo que te sobró del sueldo te vas por una discoteca a tomar whisky, porque tenés ahí la rumbo, o sea, lo merezco. Lo estás viviendo ahí en vivo y en directo y lo estás... Eso es muy cierto, y muchas veces cuando las personas ven, Juan, pero yo quiero hacer plata rápido, y yo, no, o sea, la plata rápida, eso a no ser temas legales, por lo menos yo no la conozco. No. ¿Cierto? Entonces yo les digo, yo les tengo una buena noticia. Si se entrenan conmigo, si se forman con nuestro club de inversionistas, la plata va a llegar. La mala noticia es que no va a ser rápido. Hay que esperar. Y hay que hacer algún tipo de sacrificios en algunos casos. Si ya es una persona que gana, no sé, 50, 70, 80, 100 millones de pesos y va a hacer inversiones que su flujo de caja sea 10, 15 millones de pesos, posiblemente no va a tener un efecto muy trascendental en su vida del día a día. Pero si es una persona que gana 10, 15 millones de pesos y va a comprometer 4 o 5, pues posiblemente esa persona sí va a tener que hacer cambios un poco drásticos o hacer algunas renuncias, pero en pro de un bien posterior
donde sí efectivamente se va a poder dar, se va a poder pagar, posteriormente va a tener su gratificación. Entonces, cuando yo invierto en un proyecto inmobiliario, a mí me pasa algo muy particular, y es que cuando yo voy al banco o hago esos pagos digitales, virtuales, yo no siento que estoy gastándome la plata, yo siento es que la estoy invirtiendo. Entonces, con esta mano estoy entregando el dinero, estoy entregando, no sé, 2 millones de pesos, que es el pago de ese mes, pero con esta otra mano sé que en temas de un tiempo, 20, 30, 40 meses, voy a estar recuperando esos mismos 2 millones de pesos, pero de pronto con 1 millón de pesos adicionales o con 2 millones de pesos adicionales. Entonces yo no lo siento como que fue un dinero que se fue y nunca más lo volví a ver, pero sí siento que posteriormente hay que hacer que el tiempo haga su magia y me lo entregue de vuelta de nuevo. Que ahí juega mucho, no sé si vos te gustaba mucho Kiyosaki. Yo era muy de leer a Kiyosaki, hasta que ya en los últimos libros era como que repetía todo lo del primero, como que tan cansón. Entonces no volví a leer mucho del man, pero como que la esencia siempre la conservé, y es tener ese mapa de flujo de caja y balance, esa hoja de balance, y yo entender que simplemente el flujo de caja que está entrando al ingreso, en vez de llevarlo al pasivo, lo estoy entrando directamente a un activo. Entonces, cuando uno aprende como a verlo así, como sí, claro, es que saqué 6 millones para la cuota este mes del apartamento que estoy pagando, y que cuando voy al lote donde lo van a construir no hay ni una palada de tierra, pero yo ya veo el dinero en mi hoja de balance, ya lo veo allá en valorización diaria. Eso porque uno se la plantean anual, pues eso todos los días aumenta un poquito. Yo estoy invirtiendo con un amigo en un proyecto en Panamá, entonces es muy bacano porque ya empezaron obra, y entonces nos mandan cada mes un extracto de cómo va la obra. Entonces uno ve eso como avanzando y uno siente como unas maripositas, como qué tan bacano, pero eso es lo que hay que ganar. Porque si uno queda esperando es cómo gasto lo que va llegando, nunca lo va a lograr. Y hay otro tema, Alejo, y es que hay personas que les estorba literalmente la plata, como decía, o sea, se ven con plata y dicen, ¿cómo me gasto esa plata? ¿Cuál es el nuevo viaje que me voy a armar? ¿Cuál es el nuevo carro? ¿Cuál es la nueva moto? ¿Cuál es la nueva pinta que me voy a comprar? A mí me gusta mucho invertir en proyectos inmobiliarios, y es algo que yo comparto con esos estudiantes, y es, cuando usted invierte en proyectos inmobiliarios, usted ya adquirió una obligación, y esa obligación sí o sí hay que cumplirla. Bloqueaste capital. Ya bloqueaste. Entonces, si yo me gano 10 millones de pesos y la cuota del proyecto que tengo que pagar es de 4 millones de pesos, yo tengo que resolver cómo vivo con 6. Ya no tengo 10, ya tengo 6. Sí. Y me tengo que poner creativo, o salgo a buscar más dinero adicional, trabajo horas extras, o saco un emprendimiento, o doy clases por la noche. Algo me tengo que inventar en caso tal de que esos 6 no me basten. Si me bastan, perfecto, ya estoy comprometiendo algo de mi ingreso para un fin mayor. Esos 4 millones de pesos que estoy recibiendo, que estoy invirtiendo, al cabo de un tiempo se vuelven 150 millones, y cuando yo venda esa propiedad, si mi deseo es venderla, ya voy a sacar no solo 150, que fue lo que aporté, sino 200 o 220, 250. Entonces, el hecho es bloquear capital para saber que con esa plata no cuento, y que voy a vivir con este otro remanente que me queda. Pero mira, Juan, que hay dos temas que me parecen bacanísimos. Yo sé que si en este episodio pusieras en YouTube, me imagino, abajo una encuesta en el copy que dijera ¿cuántos de ustedes se identifican con el tema de que a veces le pica a uno el dinero en el bolsillo? Porque yo era así, no sé si de pronto en algún momento a vos también te pasó, pero yo creo que a todos nos ha pasado el hecho de que sabemos que tenemos algo de dinero, y que nuestro cerebro es como claro, como tengo dinero, tengo que buscar en qué me lo gasto. Entonces ese tema es muy general. O sea, yo con la mayoría de la gente que hablo, todos han sentido en algún momento de su vida esa situación, o lo sienten. Pero lo que acabas de decir, que yo le llamo la ley de la causalidad del dinero, es en la medida en que yo causo el dinero, provoco que haya más liquidez. Eso es re irresponsable. O sea, esta parte del podcast, parce, culpa mía. Todo lo que pase de aquí para adelante es culpa mía. Pero es como tirarse del avión sin el paracaídas y buscarlo en el camino. No es una recomendación, sino que eso tiene un trasfondo espiritual. Yo le llamo la causalidad del dinero. Entonces, vos lo dijiste ahorita, hay gente que se queda muchos años tomando la decisión de si invierten o no. En cambio, hay personas que de pronto nos aventamos, estamos muy ajustados de presupuesto para el proyecto al que nos metimos, pero como lo hacemos correctamente y hay una buena intención, lo que sucede es que el universo, llamémosle así, provoca un exceso de liquidez para cumplir con ese objetivo. A mí me pasa.
No puedo garantizar, y esto no es una recomendación para nadie, pero a mí me pasa que cuando me vinculo y me involucro en un proyecto de inversión, provoco la liquidez. Entonces, en este momento lo estoy viviendo. Yo llevo 2 meses, te contaba ahora, donde, claro, mi flujo de caja se agotó mucho porque yo trabajo con empresas, con todo, entonces requiere mucho mi presencialidad y son 2 meses que no estuve presencial. Sin embargo, nunca me faltó el dinero para cubrir obligaciones en proyectos de inversión. Entonces yo digo, oíste, ¿cómo pagué la cuota el mes pasado de aquel proyecto que son $1,500? Se pagó. No Pues, sabemos cómo. no es magia, pero sí creo en la causalidad. Si uno bloquea el presupuesto y ya sabe que el dinero que va a entrar va hacia ese proyecto, algo sucede para que eso se dé. Así es. No, pero si me dicen, deme la fórmula, no la tengo. No, y yo lo he sentido mucho. Yo en este momento tengo 53, 54 inversiones vigentes y eso me manda un flujo de caja impresionante. Hay algunas a las que me metí hace 15 días, hay otros proyectos que ya me entregaron alrededor de hace 4, 5, 6 meses que estoy liquidando, y ahí en ese proceso, de ahí hacia atrás, hay una cantidad de inversiones y hay momentos donde, a pesar de que yo soy organizado, pero hay sobresaltos, ¿cierto? Entonces se me juntan cuotas, no vendo el inmueble en el tiempo que había pensado y bueno, hay que reventar 100 millones de pesos, ¿cómo hacemos? Y algo sucede que llegan a los 100 millones de pesos por algún lado. Pero obviamente no queremos llevarlos a eso, sí. Queremos que sean muy organizados con sus números, no se comprometan a más de lo que efectivamente ustedes son capaces de manejar. De pronto ya en otro nivel pueden especular un poquitico más con este tipo de cosas, pero siempre guardando las proporciones y no se vayan muy... Y discúlpame, Juan, para cerrar ese tema, para que no vaya a quedar ahí como una brecha como de irresponsabilidad, ¿no? Eso tiene un componente espiritual. Espiritual me refiero a que cuando el universo ve que la intención es buena y hacia donde se dirige el proyecto es bueno, hay una asignación de recursos sana. Listo, cierro ahí la intervención para que no se vayan para que después alguien no me escriba, usted una vez en un podcast dijo y yo hice esto. No, es que yo no le dije que hiciera eso. Bueno, y ya acompañando a estudiantes tuyos, ¿qué experiencias nos puedes contar que sean bonitas de gente que efectivamente salió de deuda, así como tú, y que ya están en el otro lado, ya están en el lado de la inversión, ya están en el lado de generar flujo de caja positivo, de crear esos excedentes adicionales y que esos excedentes ya saben que no los van a mecatear, sino que son para reinvertir? ¿Qué casos tenés que de pronto nos puedas compartir? A ver, el limbo del mundo financiero, cuando pasamos de la deuda y nos vamos para el mundo de la inversión, ese limbo se llama capacidad de endeudamiento, que es una frase que hemos escuchado toda la vida. Entonces, vamos a mirar cómo está tu capacidad de endeudamiento. Entonces, el problema ahí con el tema de la capacidad de endeudamiento es que las personas que tienen deudas y las terminan de pagar sienten que ese presupuesto que están liberando hay que volver a endeudar. Entonces ahí tengo que ser capaz de sacar esas almas del limbo y traerlas al mundo de la inversión, ya para que no se vaya a deuda, sino a apalancamiento. Así es. Entonces esa es la parte difícil, es como rescatar a una persona de la drogadicción, como en que te saqué de un tema que te provoca mucha dopamina y serotonina y todas las hormonas buenas, entonces te saco y te pongo acá. Porque claro, la deuda es gratificación inmediata. Es el iPhone a 36 cuotas. Claro. Ya tengo el iPhone, pero quedé embarcado 3 años. Te tengo que pasar al revés. Es el apartamento donde vas a empezar a pagar las 36 cuotas sin ver el apartamento. Entonces, ese proceso, Juan, para mí, y lo que yo trato de hacer todo el tiempo es enfocarme mucho en la parte emocional y mental de las personas, sin caer en el cliché coach, porque también peleo mucho con eso, porque a veces es como, ¿cómo hago que el mensaje sea bonito? No, esto no es para que sea bonito, esto es para que funcione. Entonces trato de ser muy agresivo en el lenguaje para que la gente pueda ver los casos reales. Y también desbordo mucho como mitos. Te voy a poner un ejemplo. Para mí un CDT es una buena inversión, dependiendo de quién la hace. Yo, ¿cómo le digo a una persona que acaba de salir de 40 o 50 millones en deudas, que empiece un proyecto de alto riesgo en un co-living en X lugar, que puede ser un proyecto un poquito más lento, cuando la persona, su cerebro todavía no se involucra en el mundo de la inversión? Entonces yo prefiero que la persona tenga ese exceso de liquidez en un CDT a 3 meses y que en 3 meses le liquiden y que la persona tenga esa sensación de que puso el dinero a trabajar en un modelo de inversión.
Si hoy me dicen, Alejo, ¿vos invertirías dinero en CDTs? Depende del timing. No es lo mismo invertir a los 30 años que a los 60 o a los 70 años. Claro. Yo les digo, yo a los 70 años y todavía estoy vivo, yo liquidaría todo lo que tengo en activo y lo llevaría a CDT trimestrales y me mecatearía la plata. Es decir, yo para qué me voy a poner a meterme en un proyecto sobre planos a los 80 años. Trabajando para el yerno, para... La cagada. Entonces yo digo, todo tiene un timing. Entonces sí me parece importante identificar las personas que salieron de la deuda, cómo las voy involucrando en el mundo de la inversión de una forma muy lenta y muy segura. Okay. Que es contrario a lo que muchas veces vende el mercado, que el mercado es hiperacelerado y tome la decisión ya o si no va a perder la oportunidad, y yo esas palabritas les tengo pánico. Bueno, Leo, entonces vos pasaste de estar endeudado a empezar, saneaste tus deudas, empezaste a generar flujos de caja a través de tu empresa, tus asesorías, y ¿por qué en algún momento optaste también como por bienes raíces como uno de los vehículos para, de alguna forma, mencionabas ahorita, como salvaguardar o poner un poco más de seguridad sobre esas inversiones que estás haciendo? Digamos que cuando uno ha pasado tanto tiempo en el tema de deuda, te lo voy a poner con un ejemplo. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo había un periódico aquí que se llamaba El Espacio, que era súper amarillista? Ajá, sí. Yo me acuerdo mucho porque yo trabajaba en el aeropuerto y allá llegaba y uno lo leía y eso, uno terminaba de medio gialo y uno quedaba como con depresión. Y yo siempre pienso, ¿cómo será la persona que trabaja en edición editorial de este periódico todos los días a la 1 de la mañana revisando la redacción? O sea, ¿cómo será la información que esa persona mete a su cerebro diario revisando la ortografía de ese periódico? Entonces, cuando uno lleva tanto tiempo metido en este tema, hay que poner mucho cuidado de no impregnarse de todas estas situaciones. Entonces, lo que yo hice en determinado momento, cuando ya salí de la deuda y empiezo a generar excedentes financieros, es cómo protejo esos excedentes de mí mismo. O sea, cómo bloqueo eso que me está sobrando de los errores que yo pueda cometer, porque todavía estoy muy cerquita de todo este tema. Entonces empiezo a invertir en bienes raíces, man, desde el desconocimiento absoluto. Yo simplemente lo que decía es, si yo compro esto y me entregan una escritura pública y yo guardo esa escritura en mi casa, yo necesito plata, eso no lo vendo de la noche a la mañana. O sea, vender un proyecto no es tan sencillo como liquidar unas acciones. Yo tengo acciones, hago un put y se fueron. En cambio, una propiedad me bloquea. Y ese ejercicio, acompañado de un programa educativo, de un acompañamiento, de lectura, de empezar a vincularme más en este tema, ya hoy me han dado un poquito más de seriedad en el tema. Al principio era pura protección contra la ignorancia. Ya hoy en día puedo ver las cosas distintas. Estás cuidando el dinero de ti mismo. Claro, claro. Para la gente no se atrevería a hacer eso. O sea, la gente, digamos que en esos casos, por ego, muchas veces no es capaz de admitir de que uno toma malas decisiones. Entonces, pongámoslo allá para bloquear. Entonces, ahí arranca el tema y ya con todo este proceso educativo, poco a poco, con todo el material que te veo a ti, todo lo que hemos hecho, digamos que ya he podido como empezar a tomar un poquito de mejores decisiones. Siento, y con esto de pronto finalizo este tema, Juan, y es que uno nunca termina de aprender porque el mercado no termina de evolucionar. Entonces, lo que uno aprendió para un mercado hace 10 años, hoy puede no ser funcional. Mira lo que hablamos de los subsidios de BIS. Puede que ese aprendizaje hoy en día provisionalmente ya no es pertinente. No quiere decir que dentro de 4 o 5 años no vuelva a aplicar. Entonces hay que estar uno todo el tiempo analizando cómo se están moviendo los mercados. Y por eso me gustó mucho en Expo Investor el año pasado este chico, el de los Colibri en París, que habla de la versatilidad de la propiedad. Así es. Que yo tenga esa capacidad de decir, esto hoy es un local, pero mañana puede ser esto y pasado mañana puede ser o sea, ese tema me parece importante. Sí, así es. No quedar uno tan jugado con algo y esas es tener opciones, es tener salidas. Si por aquí no es, pues tener la posibilidad de hacer un pequeño cambio y que ese activo igual siga siendo rentable y no quedar uno casado y amarrado. Total. Alejo, el tema, para ir finalizando, el tema de diversificación. ¿Cómo estás diversificando en tus inversiones? ¿En qué estás invirtiendo ahorita en este momento? O sea, ahorita que decías el tema del tiempo, de las asesorías, que es una medida muy subjetiva, porque ya uno empieza a valorar ciertas cosas y eso hace que uno valore el tiempo a la hora de dar una asesoría. Entonces, por ejemplo, una asesoría depende de si me va a quitar tiempo con la niña, un paseo, dónde estoy. Entonces ya eso encarece el tiempo. Claro. Entonces a mí una persona hace más o menos 2 meses
no más. Eso fue, creo que fue en febrero porque fue por la época de mi cumpleaños. Me dijo por Instagram, me dijo, Alejo, ¿cuánto vale una hora con usted? Pero yo quiero que usted me abra su portafolio y me muestre qué es lo que usted está invirtiendo. Yo dije, tan atrevido, pero me pareció válido. Yo dije, esto es un atrevimiento. Entonces, como usted fue atrevido, yo atrevido y le cobré $1,500 y me los pagó. Pero no solamente me los pagó, viajó de Bogotá hasta Medellín para que nos reuniéramos presencial. Entonces me reuní con él en Hato Viejo y me senté a mostrar el portafolio. Entonces es muy charro porque a veces las personas creen que uno está expuesto a lo que se habla mucho en redes sociales, pero ya uno se va exponiendo a otro tipo de inversión. Entonces gran parte de mi portafolio hoy en día está en fondos indexados y en acciones. Okay. Listo. Pero digamos que el patrimonio yo lo divido como un 50-40-10, un 50% en seguridad, o sea, cosas que estén muy bloqueadas, que así no generen tanta rentabilidad. Yo sepa que así sea con valorización, se van protegiendo de la inflación ahí. Un 40%, que es donde tengo mucho ETF, acciones, fondos, deuda pública, todo, y un 10% donde tenía criptos. Mi portafolio en criptos lo liquidé hace 2 meses. No. En el momento del accidente necesité unos recursos y liquidé lo que tenía en criptos. Mercado exageradamente volátil. Conozco personas que tienen 100% de su portafolio de inversión en criptos. No sé cómo hacen, pues tiene que tener un estómago de hierro para eso. Y en el tema inmobiliario, en este momento estoy muy fuerte en el tema de propiedad rural antes de peaje. Okay. Entonces está buscando mucho scouting de lotes que se puedan urbanizar con una norma medianamente buena. No peleo del todo con el proindiviso, que es lo que más encuentra uno en esas zonas, pero estoy muy metido como en esa partecita en este momento y muy abierto a seguir aprendiendo de todo. Súper. Es algo que se me han acercado varias personas del tema de infoproductos, así como vos que trabajan con trading, que hacen pues temas de bolsa, mercados, todos estos temas, y se me han acercado es porque quieren dejar en piedra parte de su patrimonio. No es que van a dejar de hacer temas de inversiones en Bitcoin, criptomonedas, o sea, les va bien, pero quieren empezar a asegurar parte de esos recursos para que ante cualquier situación que se pueda presentar, pues tener algo ya en piedra, ¿cierto? Algo más seguro y más tranquilo. Entonces, bueno, Alejo, yo creo que nos quedan haciendo falta como 2 podcasts más, sí. 2 episodios más. Seguramente tendremos a Alejo de nuevo acá para poder estar conversando con él, que nos cuente un poco de su historia, sus aprendizajes, de las cuales tanto ustedes como yo vamos aprendiendo. Gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. También cuéntanos un poco tus redes sociales, dónde te pueden conocer, dónde te pueden seguir. Alejo Ortiz en todas partes. Sí, Alejo Ortiz. Y ahí parece, sí les pido de pronto una disculpa anticipada, y es que yo a veces en mis redes soy muy apasionado. No cuido mucho mis modales para que de pronto no se vayan a sentir mal, que hay veces que me dicen, ay, usted tan grosero. Y yo, ay, es que se le sale a uno. A mí, yo sigo a Alejo hace tiempo y parte de lo que me gusta es su originalidad, su tal como es. Y de alguna forma yo también, pues, vengo un poco me gusta así, que sea así como cercano y realmente muy recomendable que sigan a Alejo en sus redes sociales. Y pues más adelante los invitamos para otro de nuestros podcasts para que nos sigas acompañando, Alejo. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Recuerden el tema de las inversiones inmobiliarias, siempre hacer inversiones inmobiliarias inteligentes. Primero inviertan en conocimiento y después sí hagan inversiones. Gracias, Alejo. Muchas gracias a usted, hermano, y bacano, nos seguimos viendo. Gracias.